Gracias, Max. Ya me pusiste más nervioso. No, es cierto. De eso se trata. Entonces, casi todos los libros empiezan con esta sección de álgebra conmutativa y luego ya comienzan pues, a desarrollar álgebra, porque se siente que lo único que estamos haciendo en la mayor parte del tiempo es álgebra, ¿no? Estamos trabajando con anillos, con campos, y trabajamos con esta forma más moderna del álgebra, de estar haciendo cocientes y viendo algunas propiedades a partir de eso. Eh, y casi nunca he visto, o más bien no me ha tocado ver, que haya algún apartado de geometría. O sea, algún libro que tenga alguna introducción de algo geométrico en particular, pues algo que se utiliza, que tal vez no sea indispensable, pero sí es una parte importante, porque es hacia donde va. Bueno, una parte es la de la geometría proyectiva. Y digo, normalmente se introduce como los conceptos que se utilizan, pero realmente, aunque no necesitemos toda la materia como tal de geometría proyectiva, me he dado cuenta leyendo un poco sobre esto que luego uno como que agarra un poquito más de sabor de ciertas cosas o ciertos conceptos que nos presentan en geometría algebraica que vienen de geometría proyectiva, pero que solamente los utilizamos y como que no terminamos de entender, o pues simplemente es como que, ok, aquí está el plano proyectivo, o aquí están las, no sé, las coordenadas homogéneas, em, y solamente las utilizamos, pero como que no, o bueno, a mí en particular no las había visto de dónde venían, y como que leer un poquito más sobre geometría proyectiva me ha hecho, pues, de cierta forma entender un poquito más esta parte. Entonces, bueno, creo que para mí esto es un buen, o sea, un paso interesante, como el agregar a mi trabajo esta parte, o el empezar a investigar a ver si esto se relaciona más adelante pues, con lo que estoy haciendo, ¿no? Con la parte de geometría algebraica, obviamente. Y si en algún momento va a ir enfocado, o sea, en alguna analogía con las cosas más abstractas, ¿no? Como esquemas y gavillas, pero como les digo ahorita, mi intención es regresar un poco para dejar de hablar cosas tan extrañas que realmente aún no termino de entender. Entonces, bueno, esa es la expectativa de la plática de hoy. Uno de los comentarios que leí de un doctor que escribió un libro de geometría algebraica, se llama Miles, decía que pues bueno, que la geometría algebraica es como un juguete nuevo, ¿no? Que cuando empiezas a leerla, quieres jugar con ella. Y como una bicicleta, está un poquito boba la analogía, pero como en una bicicleta que la regalas a un niño, pues no le, o sea, cuando se la regalas, lo que haces no es inmediatamente le enseñas la teoría de cómo funciona una bicicleta, ¿no? O sea, si no se la das y le dices que se ponga a jugar con ella, que se ponga a intentar, que se caiga, que haga lo que pueda hacer con ella. Y obviamente ya si en algún futuro le interesa, pues aprendes como de dónde vienen las cosas o cómo funciona. Entonces, he tratado como esa parte de o sea, de la intención, también adoptarla, ver qué puedo hacer con la geometría algebraica, cómo te diviertes con ella y qué haces con ella. Entonces, pues bueno, ya fue mucha introducción, mucha plática, pero más o menos esa es la intención. Entonces, hoy voy a hablar de geometría proyectiva. Y bueno, la geometría proyectiva pues tiene como mucha historia. Déjenme saco mis apuntes para no ponerme a inventar cosas. Bueno, principalmente la geometría proyectiva, así como oficialmente, pues empezó por ahí vamos a irlo poniendo aquí, 1600, por una persona que se llamaba, no sé cómo pronunciarlo bien porque creo que es un nombre francés, pero es Desargues o Desargues. Sí, de hecho Desargues no era un matemático como tal, o sea, bueno, en ese tiempo igual no había mucha distinción, pero era más un arquitecto, ingeniero.
Y él estaba muy motivado por el arte en ese tiempo, el renacentismo, o de los artistas del renacentismo, y una técnica que era pues justamente las proyecciones, cómo tratar sí, de simular la realidad en una pintura. Eh, y ahorita voy a ir platicando un poquito a qué me refiero con esto exactamente, de simular la realidad. Pero, pues, como de manera súper informal, la geometría proyectiva, pues, viene siendo como la geometría de las líneas rectas. Este, y entonces esto, pues, nos da un poquito de intuición de que es mucho más sencilla que, que la geometría euclidiana, ¿verdad? No tenemos círculos, o bueno, más bien de momento no vamos a hablar como de una curva, aunque sí podemos generar cualquier curva, eh, sí, cualquiera de las curvas cuadráticas se puede generar a partir de rectas. Eh, pero en general, o sea, hablamos de todo lo que se puede hacer con líneas rectas. De hecho, creo que la mayoría, si algo estuvo en una secundaria técnica y llevaron dibujo técnico, luego nos ponían a hacer unos dibujos de esta forma, ¿no? Donde como que nos hacían unir puntos extremos con el primero y así, ¿no? Y entonces, pues igual y no va a quedar muy bonito porque no lo estoy haciendo con regla, pero a partir de puras líneas rectas, pues más o menos se está viendo cómo se puede formar ahí una especie de curva y se pueden formar elipses, se pueden formar círculos. Esto parece como una parte de una hipérbola o de una parábola. Entonces, bueno, nada más era así como mostrarles que efectivamente a partir de líneas rectas se pueden formar pues todas estas curvas que conocemos de geometría analítica. Eh, bueno, entonces en general la geometría proyectiva es como hacia grandes rasgos la geometría de las líneas rectas. Y obviamente Desargues no la inventó o no la descubrió, ya se conocían algunas cosas de geometría proyectiva, pero pues no se distinguía como tal. Y uno de los primeros que ya había como trabajado en esto, o bueno, había hecho algún teorema interesante, pues es Pappus, ahí por el 300. Bueno, esto no es antes, es after, es como en inglés. Este, 300 después. Eh, y Pappus tenía, bueno, hay un teorema. No, la intención no es demostrarlo ahorita porque necesitamos algunas. Bueno, la verdad no conozco la demostración de Pappus y la de geometría proyectiva se necesitan como algunos conceptos que no es la intención de la plática de hoy. Más que nada quiero mostrar de lo que se hablaba en ese tiempo, que justamente es, si tenemos dos rectas. Voy a dibujar mucho el día de hoy, así que espero me salgan bonitos los dibujos. Las rectas cualesquiera no son paralelas, o sea, son simples rectas. Y tenemos 3 puntos en cada una de ellas. Eh, Vamos a nombrarlas A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Y unimos como de maneras opuestas, sin que sea el A1 con el B1, sino vértices, por decirlo de alguna forma, opuestos, como A1 con B2, A1 con B3, A2 con B1 y A2 con B3, y A3 con B1 y A3 con B2. Pues resulta que estas intersecciones que quedan aquí, estas pues, que tenemos, son colineales también, ¿no? O sea, pues no sé si tengo aquí una regla, no me acuerdo. Sí. Bueno, va a ser mucho gorro. O sea, entonces créanme que esto se debe ver como una línea recta, si me quedó bien el dibujo. Pues sí, más o menos sí se ve.
Entonces, esto era el teorema de Pappus, en pocas palabras, que si tenemos tres puntos colineales sobre la recta L1 y otros tres puntos colineales sobre la recta L2, entonces resulta que estas intersecciones, que les voy a llamar C3, porque esta es la de A1 con A2, ¿verdad? Sí. Esta la vamos a llamar C2 y esta C1. Resulta que C1, C2 y C3 pues son colineales. Y bueno, este teorema es como uno de los principales en los que se trabaja en la geometría proyectiva y despierta muchas ideas, o más bien bueno, en particular una idea muy especial que es la que va a diferenciar a la geometría proyectiva. Bueno, hay muchas cosas que la diferencian, pero una particular que diferencia a la geometría proyectiva de la geometría euclidiana, que pensemos aquí nos dice que estos tres pues siempre son colineales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos aquí un poquito pues esta forma de escribir los puntos? Voy a volverlos a pintar aquí abajo para que se vea. Y en lugar de tener, bueno, arriba los dejamos igual, pero abajo vamos a cambiar bueno, a 1, a 2, a 3. Y ahora vamos a poner aquí a B2, aquí a B1 y aquí a B3. Al final de cuentas, el teorema nos dice que para cualquier combinación y de la forma que los quieras acomodar, esto siempre se debe cumplir. Y entonces, si vuelvo a hacer estas uniones, pues bueno, A1 con B2 es esta línea. Y vamos a suponer que dibujé bien y resulta que, bueno, A1 con B1 dijimos que estos no se unían y A2 con B3. Y resulta que lo dibujé bien y A2 con B1 pues es paralelo. Así que vamos a recorrerlo un poquito más. Ok. Entonces aquí tenemos A2 con B1 y A2 con B3. Y por último A3 con B2 y A3 con B1. Bueno, pues vamos a pensar en lo mismo que teníamos acá arriba. Vamos a ver las intersecciones y vamos a pensar en A1 con B3 y B1 con A3. Es este punto. Y A2 con B3 y B2 con A3 es este punto. Y A1 con B2 y A2 con B1, pues son estas líneas que dije que supongamos que eran paralelas. Entonces estas no se tocan, no parece que se intersecten en ninguna parte. Y bueno, tenemos, si uno de estos dos, pues se forma, aquí otra vez me queda un poquito chueco, pero resulta que esta línea que se va a formar aquí va a ser, vamos a llamarla esta, pues no sé, L1, a esta L2 y a esta L3. Pues resulta que L1, L2 y L3 son paralelas. ¿Y esto por qué me importa? A final de cuentas lo que yo quiero es que haya un tercer punto donde, pues donde coincida, ¿no? O sea, a final de cuentas el teorema de Pappus decía que debería existir un tercer punto, pues digamos como por aquí, ¿no? O en alguna parte de aquí, para que esta línea, estos tres puntos sean colineales, y pues esto no parece. Y esto es lo que despierta un poquito un concepto, que más adelante lo vamos a hablar un poquito más, que se llama punto, yo lo traduzco como punto en el infinito, pero luego lo he visto que lo dicen como punto al infinito. Entonces no sé exactamente cuál sea la traducción más correcta, porque es point at infinity, pero pues bueno, es como punto en el infinito o punto al infinito. Y este punto
resulta que, o sea, más adelante lo voy a explicar un poquito, pero es el que despierta a partir de esto, ¿no? De que estas líneas paralelas pareciera que no se van a tocar nunca. Y pues justamente vamos a como a inventarnos algo donde estas paralelas sí se toquen y resulte que no solamente estas paralelas, sino todas o sea, la familia de paralelas se van a tocar en un punto en el infinito. Eh, este, y pues bueno, esto es algo que vio Desargues que se necesitaba para que como que el teorema de Pappus tuviera sentido en este tipo de casos, ¿no? Entonces por eso este teorema de Pappus es como tan importante en la geometría proyectiva. Hay otros que está justamente el teorema de Sargs, que pues habla sobre algunas proyecciones con dos triángulos, que también está bonito. Digo, creo que nunca había visto tantos, o nunca me había puesto a estudiar como geometría en particular de algún tipo tan a detalle, y hay muchas cosas bonitas en las geometrías, o en la geometría. Y ese teorema de Sargues está bonito, pero realmente no, o sea, solamente era como aquí una paréntesis cultural de por qué esta parte es importante. Eh, bueno, entonces esto lo empezó a desarrollar Desargues en 1600 y aunque estaba muy padre y muy interesante, como que la gente no le llamó tanto la atención, en parte por esta idea extraña del punto al infinito y en parte porque también estaban de moda, pues estaban de moda Fermat. Bueno, Fermat obviamente ya había muerto en este tiempo, pero digamos que la geometría de Fermat y de Descartes, ¿no? Que pues es la geometría cartesiana. Como que estaba más de moda, era más fácil o era más natural. Y aparte de esto, iba ligado a lo que también estaba de moda en ese tiempo, que era el cálculo. Y entonces como que esto era el boom de la época y la mayoría de la gente no continuó con este trabajo, por esta parte de la geometría. Por ahí creo que nada más algunos matemáticos como Pascal sí estuvieron trabajando un poquito en esto. Pero en general no se le dio la importancia, por lo menos durante esta época. Después tuvo que pasar un tiempo y tuvo como un renacimiento que fue por más o menos por 1800, ¿sí? Cuando viene como la segunda ola de la geometría, la venganza. Y esta segunda ola viene como liderada pues, por el famosísimo de la banda, Mobius. Otro interesante que es Fluker, también por Felix Klein, y bueno, un montón más, ¿verdad? Pero ya como que tenía mucho más peso por muchos matemáticos también de renombre que les empezó a interesar, y les empezó a interesar, no, o sea, bueno, principalmente porque surgió una nueva visión o una nueva comprensión de la geometría proyectiva, de cómo se podía visualizar. Y para hablar de una nueva visión, pues bueno, lo más seguro es que se estén preguntando, pues, ¿cuál era la visión anterior, no? O sea, aquí como que todavía no les he dicho cuál es la visión que se tenía, la visión tradicional. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la visión tradicional. Eh, ¿Voy bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Voy muy histórico o se está entendiendo como la noción de lo que estoy diciendo? Creeré que su silencio es porque están fascinados con la plática. En efecto, así es. Entonces, Va bien, va bien. gracias. Esta visión tradicional, quiero ser muy gráfico, quiero que se entienda un poquito bien. Entonces, Desargues no se le ocurrió de la nada, como les decía, estaba inspirado en los artistas del Renacimiento, y los artistas del Renacimiento, pues lo que se preguntaban en esa época es cómo puedo dibujar y que se vea pues de manera real, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más, digamos, sencillas que uno se puede pensar dibujar, pero que puede ser complicada si quieres dibujar como
un paisaje y que resulta que en ese paisaje hay como un piso que está cuadriculado, una especie de piso de ajedrez, ¿no? Vamos a pensar en este piso. Supongamos que era el patio de un castillo o lo que sea, ¿no? En esa época había muchos castillos. Entonces, esto era lo que querían dibujar en su pintura y obviamente, pues aquí pues lo dibujas y ya, ¿no? Pero esta perspectiva es como si estuvieras viéndolo desde arriba. Si tú estás de frente, definitivamente ningún piso se va a ver de esta forma. Y entonces ahí empieza la duda, o sea, ¿cómo dibujar esta cosa que parecía tan sencilla, pero en la vida, bueno, no en la vida real, sino como que fuera, te diera una perspectiva de una vista? Y entonces aquí nace pues justamente lo de la proyección y es imaginarse como que todo sale de tus ojos, que tus ojos son como un punto de origen, que de hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando estaba leyendo esto, siempre tuve duda porque cuando empecé a leer sobre geometría algebraica, decían que necesitabas geometría proyectiva, pero luego decían algunos como foros que estaba leyendo que realmente uno le hallaba más sentido después de haber estudiado geometría algebraica a lo de geometría proyectiva, y luego había personas que lo decían al revés, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó como verlo al revés, o sea, primero en geometría algebraica vi algunas cosas que luego cuando las vi en geometría proyectiva decía, ah, mira, pues como que de ahí o sea, se siente mucho más entendible, ¿no? Como cuando hablamos de más, o sea, bueno, del espacio proyectivo y pensamos en estas líneas que vienen del origen y son la clase o sea, bueno, justamente las coordenadas homogéneas. Igual no sé si todos entienden lo que estoy diciendo, pero creo que Maxi y obviamente la maestra Lili también, pero creo que estoy hablando de mi clase, ahorita voy a sentar todo esto, pero eso lo veíamos y aquí ya me hace como un poquito más de sentido en pensar en el ojo y que sea como nuestro punto de origen y también que sean estas líneas, ¿no? Pero bueno, eso nada más era un pequeño paréntesis. Entonces, imaginemos que aquí está el horizonte, es el horizonte, y lo que pensaron es, cuando tú estás viendo al horizonte, aunque sean dos líneas rectas, imagínate que vas por la banqueta, pues esas dos extremos de la banqueta, si se llegan a extender indeterminadamente hasta donde tu vista alcanzara, como que sientes que se van uniendo poco a poco hasta que se pierden en el horizonte y pareciera que se vuelve un solo punto. Entonces, vamos a pensar como una línea aquí, y parecía que dos líneas paralelas, o sea, van y terminan en un solo punto, ¿no? O sea, eso era lo que empezaron a pensar. Y esto ya, pues como que cambia totalmente nuestra idea de la geometría euclidiana, ¿no? O sea, aquí definitivamente dos paralelas nunca se tocan, y acá una de las principales ideas es que dos paralelas siempre se van a tocar, por lo menos en un punto. Y entonces, bueno, así era como lo empezábamos a ver, y a partir de esto, bueno, no solamente dos paralelas, sino, como les decía, toda la familia de paralelas, de estas paralelas, se van a tocar en este mismo punto. Por ejemplo, si yo tengo otros dos de este lado que llegan a ser paralelas, pues también van a venir a tocar en este punto, ¿no? Y bueno, esto ok, todavía no tengo ningún cuadrado, o sea, yo quiero dibujar esta parte. Y lo otro que pensaban, dije, bueno, no solamente, o sea, aquí lo que estoy dibujando son estas paralelas que van hacia arriba. Pero en este cuadro no solamente estas son paralelas, bueno, estas también, pero también las diagonales. Las diagonales son paralelas, esta diagonal con esta diagonal, con esta diagonal, todas estas también son paralelas. Entonces eso también nos ayuda, porque vamos a pensar que estas paralelas que van a salir de estas diagonales también se van a unir en un punto. Voy a suponer que sea ese. Voy a empezarlas a dibujar un poco. Si fuera en vivo y tuviera una regla, creo que sería un poquito mejor, pero dibujarlas aquí en la tableta
se complica un poco. Ok, entonces tenemos estas paralelas que van y se unen aquí. Y entonces ya tengo como una mejor, o sea, ya puedo seguir avanzando en el dibujo, porque ahora tengo estos puntos que pues como que forman el segundo piso, ¿no? O sea, ya tengo una diagonal y entonces, o bueno, tengo varias diagonales, y entonces a partir de estas diagonales puedo dibujar otra recta. Sería... Ya mero, me va a quedar bien. Ahí está. Ya tenemos un piso más como de estos cuadros. Y con este piso, pues ya puedo seguir continuando, ¿no? Puedo seguir formando esto. Acá tengo otro piso definitivamente. Y algo que se puede ir viendo es como que estas que habíamos puesto también se están acortando en distancia. Cada vez se hacen más cortitas. Y con estos, pues puedo seguir generando eh, más diagonales. Y con más diagonales, pues puedo seguir haciendo más pisos. Voy a dibujar ya uno más, nada más. Al cabo, creo que ya se entendió la idea. Y entonces aquí, pues, o sea, lo que quiero que veamos es esto, ¿no? O sea, esto que tenemos aquí, esta diagonal, pues es esta que se forma aquí. Y ya empieza, o sea, como que esta idea de perspectiva, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Esto sí se parece como que a lo que vemos en la vida real. O sea, cuando tú o sea, desde tu ojo ves las cosas, esto se parece un poquito más a dibujar simplemente este cuadro. Y bueno, aquí, ¿qué conceptos utilizamos? Pues principalmente esto, que, bueno, el horizonte. Y estos puntos al infinito. Y este horizonte, más adelante le vamos a llamar como también línea al infinito. Entonces, bueno, estas son las ideas básicas. Hay una forma de construir bien padre este tipo de cosas, pero no lo quiero hacer ahorita porque como entré 10 minutos tarde, creo que me voy a comer mucho tiempo. Y bueno, algunas de las reglas que eran de los artistas, no era precisamente de axiomas matemáticos, sino de los artistas, era que líneas paralelas, había 3 reglas en específico. Líneas paralelas se unen, bueno, se unen, no que, o sea, sí, se coinciden, ¿cómo se intersectan? Coinciden es un buen nombre. Coinciden, ok. Vamos a decir coinciden. Que líneas paralelas coinciden en el horizonte. Acuérdense que no estoy hablando de cosas matemáticas, ahorita son las reglas de los artistas. También que la imagen de líneas rectas, pues siempre son líneas rectas. O sea, no puede ser que, digo, esto parece un poco obvio, pero no puede ser que una línea recta, o sea, que si tú estás viendo una línea recta, la dibujes como, pues como una curva o algo así. Y acá es algo parecido, que la imagen de una cónica, pues también es una cónica. Y esto lo podemos pensar por la idea de que ya se conocía, creo, desde los griegos, que pues a final de cuentas las cónicas son simplemente como cortes a, no me acuerdo cómo se llama, pero a esta figura, ¿sí? Que podemos ver que si lo cortamos de esta forma, o aquí está, si lo cortamos por aquí. Bueno, creo que esto sí, o sea, ya más o menos todo el mundo lo sabe. Entonces, a partir un poquito de estas ideas, pues siempre que, si tú estás parado aquí, este es tu ojo, pues siempre cónicas se van a ver como cónicas, justamente porque es como la intersección.
Y bueno, entonces Desargues lo que empezó a hacer fue a juntar como su teoría con la teoría de los artistas y se dio cuenta que necesitaba lo que llamamos como el punto al infinito. Y ahora sí voy a hacer como un dibujo de qué es esto del punto al infinito. Imagínense que tenemos el plano normal de R2. Pero lo que estamos diciendo es que si yo tengo una familia de paralelas, pues resulta que estas paralelas van a coincidir en algún punto, al infinito. Y si tengo otras paralelas por acá, esta no parece tan paralela, pero se supone que es. También va a coincidir en algún otro punto. Y pues esto es para toda la familia, o sea, cualquier paralela que generemos con cualquier inclinación aquí. Entonces lo que se empiezan a formar pues es un montón de puntos que si lo dibujo bien, o sea, pues es como todo repleto de puntos y se forma una especie de círculo. Y a esta es a la que le llamábamos hace rato línea al infinito. Que simplemente es la unión de todos los puntos al infinito. Y entonces esta era la visión como a grosso modo de lo que es el plano proyectivo. Esta era la visión tradicional, o no sé si decirla tradicional, como la antigua que se tenía, ¿no? O sea, era un plano normal y le agregábamos estos puntos al infinito, donde iban a todas las familias de paralelas siempre iban a ir a tocar. Entonces, aquí se forma algo que a mí me pareció muy bonito, y bueno, yo creo que a muchas personas también, por eso les llama la atención, que esta teoría es muy simétrica, genera una dualidad muy interesante que aún no he leído, o sea, con más detalle para ver cuál es la importancia de esta dualidad, pero la dualidad que teníamos originalmente de la geometría euclidiana sabemos que por cualesquiera dos puntos, pues pasa una línea, ¿no? O los une una línea. Pero ahora tenemos como esta simetría de que por cualesquiera dos líneas coinciden en un punto. Entonces como que se parece que es como el inverso, ¿no? O sea, bueno, por decirlo de alguna forma, o sea, como que es lo mismo, pero uno es con dos puntos y una línea y el otro es con dos líneas y un punto. Entonces, esta dualidad o esta simetría es algo importante de la geometría proyectiva. Como les comento, no me he dado el tiempo todavía de leer a profundidad en qué contribuye esta dualidad o en qué es qué tipo de resultados nos genera, pero sé que es un tema importante la de la dualidad y que genera una simetría en esta geometría. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. Okay. Ya por último, quiero un poquito seguir resaltando, o sea, antes de llegar a la parte nueva de 1800, como lo que decía el ojo, ¿no? Imagínense que aquí tengo, no sé, un cubo, y arriba del cubo tengo una manzana. Bueno, creo que voy a batallar bastante con este dibujo que acabo de hacer. Y aquí está un pintor, y este es su ojo, y aquí tiene su lienzo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al dibujar? Pues como que son líneas que salen del ojo y pues bueno, a este punto le vamos a un punto en el lienzo y así vamos con cada cosa, ¿no? Este punto también por aquí. Este punto, bueno, ese se me fue más chueco. Y así, ¿no? Y de esta forma, lo que hacemos aquí, pues es proyectar. Les dije que iba a batallar con este dibujo.
Pero bueno, proyectamos. En 2 dimensiones, justamente este dibujo, esto es tridimensional, se supone que esto no es un dibujo, y esto sí se plasma en 2 dimensiones. Y entonces todas las líneas salen de un punto de origen, ¿no? O sea, todas estas líneas, y como que hay una especie de correspondencia, por decirlo de alguna forma, con este lienzo, que más adelante va a tener un poquito más de sentido. Y otro ejercicio un poquito ahí mental que quiero que hagamos es, imagínense en la parábola, una simple parábola, la clásica. Qué fea me quedó, pero esto es y igual a x cuadrada. Por aquí tenemos el 1, 1. Bueno, con todas sus líneas, ¿no? Menos 1, 0. ¿Cómo se vería una parábola? Que esta es en la geometría normal. ¿Cómo la vemos en la vida real o cómo la vemos en la geometría proyectiva? Pues vamos a dibujarla un poquito, ¿no? Recordemos primero que tenemos el eje X, el eje Y todas estas paralelas que acabo de dibujar aquí, bueno, nada más dibujé una o dos. Imagínate que aquí está el 1, el 2, el menos 2. Todas estas son paralelas. Y dijimos que en la geometría proyectiva, pues todas estas paralelas como que van a unirse al horizonte. Y vamos a decir que este es el horizonte. O ya podemos decirle como el infinito, ¿no? Aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí está el menos 2, aquí está el 2, menos 3, 3. Y para arriba dijimos que como que iba a ir haciéndose cada vez más pequeño. Ahorita no lo voy a hacer todo a construcción porque me va a tardar bastante. 1, pero como que cada vez se iba cortando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces, pues quiero unir los puntos. Aquí me quedó muy feo, pero ya sabemos que el 1 y el 1 está, el 2 con el 4. O sea, quiero dibujar la misma parábola. Entonces, no he dibujado las líneas paralelas. Aquí está una. Otra. A ver si no los cansan mis dibujos. Ok, todas estas son paralelas, entonces todas estas se unen. Y pues voy a tratar de hacer nada más las líneas necesarias. Entonces tenemos el 1,1, porque sabemos que por ahí pasa. Y luego el 2,4. 2,4. Y el 3,9. Y entonces, si poco a poco vamos uniendo estos puntos, esta vista se ve un poquito muy diferente a la que tenemos aquí. Esta es una parábola y aquí pues como que empieza como parábola, pero luego como que pareciera que empieza a agarrar curva y pues de cierta forma va a terminar como hasta acá. Y lo mismo ocurre con este lado, ¿no? Ahí. Tenemos aquí. Bueno. Y entonces pues aquí una parábola parece una elipse. Y algo que se dice mucho en geometría proyectiva es que todas las cónicas prácticamente son la misma. No me quiero meter a detalle porque no tengo la teoría matemática para decirles por qué o a qué se refiere exactamente esto. O sea, empecé a ver un poquito sobre cómo se debería de ver, a qué equivale y este tipo de cosas, pero todavía no lo domino muy bien, pero me pareció, o sea, es súper interesante como esta visión de la parábola, pues en un dibujo de geometría proyectiva cambia a ser una elipse, y esto ocurre prácticamente con cualquiera de las variantes que podamos tener ahí. Ok, entonces ya por último, antes de pasar, ya me quedan 5 minutos. Bueno, no sé si ir más lento y seguir hablando la siguiente clase o me apresuro. Porque si me queda, o sea, fácil podría ser como media hora de plática, un poquito más. No, vete tranquilo, no hay problema. Pues
seguimos teniendo sesiones, o sea, pues no se pueden por eso, o sea, ese es el detalle, ¿no? De que esto no es lo mismo como que dar una conferencia, una plática en una conferencia, ¿no? De que tienes tu tiempo y se acaba y pues ya se acabó, ¿no? Te regresas a tu casa. Pues aquí la siguiente semana aquí vamos a estar, ¿no? Entonces, pues tómense el tiempo que necesiten, no se preocupen por eso. Ok. Bueno, entonces me voy a detener tanto aquí, o sea, ahorita como que realmente me tuve, no en lo tan interesante, realmente donde creo que nos podría, por lo menos a los que ya hemos visto un poquito de geometría algebraica, llamar más la atención es la visión que viene a partir de 1800, que nada más la adelanto un poquito, tiene que ver ahí como en espacios vectoriales, como de llevarlo a una dimensión más grande y proyectarlo especie de plano. Y luego ahí también vamos a ver como pues como un método que utilizamos en geometría algebraica de poder reducir, bueno, sí, mejor la siguiente clase seguirá hablando de eso, pero ahorita era como la visión tradicional, todo esto era como se veía en 1600, cómo la trabajaban y de dónde salió, o sea, que no salió de la nada, y todas estas ideas del punto en el origen, pues tienen pues mucha inspiración a final de cuentas, con dibujo de la realidad, ¿no? Entonces, pues, a mí esto me llamó mucho la atención para empezar poco a poco ir atando estos huecos que a veces como que tenía de la geometría algebraica. Y pues bueno, eh, por hoy creo que sería todo lo que quisiera hablar. No sé si alguien tenga una duda de lo que dije. La siguiente clase voy a hablar sobre línea proyectiva, plano proyectivo, la visión de 1800, coordenadas homogéneas y un poquito de curvas. Bueno, espero les haya gustado y no los haya aburrido tanto. Momento incómodo de silencio. No sé si... No, 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 muy bien, muy bien. No, no, me pareció muy bien. Y yo creo que sí es importante ver esta parte de geometría proyectiva. Por ejemplo, aquí pues, nos está dando un poquito la intuición, ¿no? O sea, la heurística, ¿no? De lo que tienen los pintores, decir, pues, rectas paralelas, se unen al infinito, etcétera, 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 etcétera. Pero ya también nos dice esta intuición, ¿no? De decir, pues lo que está pasando es que pues, tengo mi ojo, ¿no? Entonces, lo puedo centrar en el origen, en mi sistema de coordenadas en R3. Y obviamente cualquier línea que pase por el origen, ¿no? Cuando uno la pone en el lienzo, pues todos esos puntos van a coincidir, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, lo primero que veo, ¿no? O sea, si tengo un punto, si tengo un objeto detrás de un objeto que está así sobre la misma línea recta, pues el de atrás ya no lo veo, ¿no? O sea, ya nada más puedo ver lo que está sobre la línea de recta. Entonces, esto de identificar, ¿no? De decir, normalmente cuando definimos el espacio proyectivo, ¿no? Decimos, pues todas las líneas que están sobre el origen, se las identificamos, ¿no? Por esta relación de equivalencia y corresponden al mismo punto, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, pues es que en perspectiva, pues es que son el mismo punto en el lienzo, ¿no? O sea, si lo quieres dibujar, pues lo tienes que poner en el mismo punto, no hay de otra. Y obviamente, ahorita los cambios que nos estás diciendo, ¿no? De que las cónicas van a cónicas y que las rectas y todo esto, pues luego lo vamos a ver con coordenadas, ¿no? Cuando decir, por ejemplo, en este caso, o sea, por ejemplo, tienes el lienzo, ¿no? Que tienes el lienzo adentro, pues o sea, la siguiente semana nos hablarás, ¿no? Que imagínate qué pasaría, ¿no? Si tuviera la perspectiva de arriba. Entonces, la perspectiva de arriba, ¿no? Que yo veo el piso y pues lo que veo, pues es simplemente la cuadrícula. Pero pues ahora no quisiera tener la perspectiva de allá arriba, ¿no? Quiero verlo, ponerlo acá enfrente, ¿no? Poder hacerlo el dibujo en mi lienzo. Entonces necesito hacer un cambio de coordenadas, ¿no? Lo que estoy viendo acá arriba lo necesito pasar a lo que estoy viendo acá al frente. ¿No? Y ahí sí nos vas a dar ahora sí pues, el cambio de coordenadas proyectivas y nos vas a dar exactamente cuáles son las fórmulas, ¿no? De decir exactamente cuál punto de acá arriba corresponde a cuál punto de acá enfrente cuando lo estoy dibujando, ¿no? Y eso pues nos va a conectar pues, muy, muy bien, ¿no? Con lo que nos estás platicando hoy. Sí, de hecho tenía preparadas ya unas gráficas aquí en GeoGebra, pero bueno, nada más es un spoiler de lo que vamos a ver la siguiente. Muy bien, muy bien. Bueno, Pues excelente. muchas gracias. Excelente, excelente. No, pues muy bien. Entonces, la siguiente semana nos sigues contando esto. Okay. Ya está.
Pues muy bien. Pues, entonces, yo creo que entonces lo dejamos aquí y le seguimos la siguiente semana. Ok, Muchas gracias. Muy bien. gracias a todos. Excelente. Muchas gracias, Roberto. Bye. 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 Adiós.